Dos de la tarde con un minuto y estamos listos ya para en este jueves 16 de marzo pasar a nuestra mesa de seguridad y para ello están nuestros compañeros Víctor Ronquillo. Víctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julio. Un saludo para los compañeros que nos acompañan en esta mesa y también para el público que, bueno, pues semana a semana nos escucha compartiendo con nosotros reflexiones e información, Julio. Un abrazo. Igual, Víctor, gracias. Ricardo Ravelo, buenas tardes. Hola, Julio, buenas tardes. Como siempre, un placer acompañarte todos los jueves. Bueno, a veces hay momentos en los que no es posible, pero siempre un placer. Gusto en saludar a Víctor y a Guadalupe. Bien, gracias, Ricardo. Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes, Julio. Aquí también muy contenta siempre con mis amigos Víctor, Ricardo y contigo. Y hoy vamos a cambiar un poquito el formato. Estoy muy entusiasmada con esto. Sí. Víctor, fíjate que estaba leyendo hace rato de un testimonio que se dio de parte de un órgano de Estados Unidos que habla de que puede haber una nave extraterrestre que puede estar enviando mensajes y ondas, no sé de qué índole. Mira, creo que ya hasta se oyó ahí una onda que se está metiendo en nuestro sonido. ¿No será la misma nave extraterrestre? Sí. Y Víctor, te pregunto una cosa, ¿va cambiando nuestra forma de entender la realidad y de intercambiar mensajes entre nosotros? Pienso pues en este mensaje que da oficialmente un órgano del gobierno de Estados Unidos de la hipótesis de que puede haber una nave extraterrestre enviando ciertas ondas electromagnéticas a la Tierra. Y por otro lado, este asunto que es el ChatGPT, que nos está cambiando la realidad y que ahora ya vamos a ser prescindibles porque ahora se van a poder establecer columnas, artículos, libros con ese sistema. ¿Estamos cambiando nuestra forma de interpretar la realidad y de enviar mensajes, Víctor? Pues una pregunta muy importante, Julio, porque tiene que ver precisamente en su última parte con nuestro oficio, ¿no? Finalmente podría ser que programes a una computadora y que a partir de la información que esa computadora, desde la inteligencia artificial, genere información, genere contenidos. Lo cierto, Julio, es que yo hace un par de semanas, quizá un poco más, platicaba con una persona dedicada a la inteligencia artificial y le hice una pregunta fundamental a este equipo de, pues, ¿cómo llamarlo?, de comunicación, de concentración de las ideas. Le pregunté, ¿tú eres capaz de generar pensamiento crítico? Y entonces la respuesta de este mecanismo de inteligencia artificial, de este recurso de información, fue que era incapaz, porque al final de cuentas su información, su material se genera a partir de la consulta y de la integración de distintas informaciones, no de el pensamiento. Y aquí está la gran diferencia. Eso respecto a la otra pregunta. Lo otro, sin duda, Julio, que hemos cambiado nuestra manera de trabajar y de informarnos, ¿no? Nosotros, creo yo, que pertenecemos a una generación que se inició con la cobertura de la información periodística, con el trabajo académico, pues yendo en muchas ocasiones a las bibliotecas, a las fuentes de información directas, trabajando de una manera muy singular, y ahora pues nos encontramos, Julio, en una dinámica absolutamente diferente, donde el internet nos abre la puerta a la información. Por último, Julio, lo de los extraterrestres. Bueno, francamente, mira, uno tiene que poner en la lógica de la realidad, pues el infinito y el universo parecen sinónimos, ¿no? Y sin duda en ese infinito y en ese universo hay vida inteligente. El que no entremos en contacto con ella tiene que ver quizá pues con las distancias que nos separan de esta realidad. Pero yo recuerdo lo último, Julio, hay otros mundos, pero están en este, ¿no? Claro. Bien, Víctor. Ricardo Ravelo, nos amenaza a nuestro ejercicio como comunicadores, como informadores, episodios como este del ChatGPT, que es capaz de hacer una columna o aportar un montón de datos, o siempre va a ser necesario
el oficio, la relación personal y el sentido crítico, Ricardo? Sí, mira, Julio, hay que partir de lo que era el periodismo antes del Twitter y después del Twitter, es decir, todas son herramientas que sin duda nos van apoyando en esta tarea periodística, en la búsqueda de información, la búsqueda de datos, pero me parece que el hombre, en ese sentido, el ser humano, el reportero, es insustituible. Es decir, la presencia de un reportero en el lugar de los hechos, contando historias, narrando lo que está observando, pues me parece que esto se puede hacer con tecnología, pero creo que se pierde demasiada intensidad a la hora de transmitir los datos. No es lo mismo que una máquina cuente una historia a que lo cuente un reportero que lo vivió, lo sintió, lo enfrentó, etcétera. Y yo creo que en este sentido las máquinas nos significan como dije, una herramienta fundamental en más de un sentido, pero yo siempre he planteado que ojalá el ser humano no se vuelva más máquina, sino que deje de ser máquina y se vuelva más humano. Bien, Ricardo. Guadalupe Correa Cabrera, ¿tú qué opinas? ¿De veras qué puede esperarse de temas como el chat GPT, que está generando una revolución? Hay quienes dicen que el mundo cambió a partir de la aparición de este sistema de inteligencia artificial. ¿Qué opinas, Guadalupe? Tu micrófono. Yo en lo personal, Julio, bueno, nosotros desde, pues hace algunos meses se nos presenta esto porque, bueno, obviamente yo soy profesora y nos preocupa mucho, ¿no? Todas estas cuestiones de plagio y aparentemente me dijeron varias personas que esto era casi fenomenal, ¿no? Que copiaban partes de diferentes lugares y que generaban pues un ensayo y bueno, los maestros están tratando de tener ciertas herramientas para evitar la utilización de este tipo de programas que tienen inteligencia artificial para que le ahorren trabajo a los estudiantes, ¿no? O que generen conocimiento a partir del conocimiento que ya existe. En las universidades, esto en particular a principios de este año, pues se volvió también a finales del año pasado, se volvió pues algo que nos estaba preocupando bastante. En realidad, conforme han pasado los meses, este tipo de tecnologías, obviamente inteligencia artificial, sí conjunta pues información de varios sitios, ¿no? Y esto no simplemente por el chat GPT, sino, bueno, esto lo hace más sencillo quizás, más generalizable, pero realmente ya se utilizaban este tipo de mecanismos, ¿no? Ya sea un poco más manual, otros programas, y ahora esto se generaliza. Yo creo que todavía nos falta mucho para que la inteligencia artificial llegue a la inteligencia humana, al mismo nivel de desarrollo, ¿no? Varias compañías, por ejemplo, las agencias de viajes, bueno, como por ejemplo, todas estas, pues agencias de viaje electrónicas y bueno, muchas empresas supuestamente utilizan inteligencia artificial. Yo no soporto que hablar con un chat de inteligencia artificial, porque realmente no es lo mismo. No es lo mismo que platicar con una persona. Cuando uno está revisando trabajos realizados con este programa, pues uno se da cuenta, ¿no? No hay una perfección, aunque se dice, sí, casi son perfectos, ya nos van a, ya nos van a sustituir. Yo creo que todavía falta mucho desarrollo en este sentido. También estos programas también con la inteligencia artificial, para analizar redes, ¿no? Estos lectores para entender más o menos lo que dicen muchísimos tweets, todavía no funcionan precisamente bien. O sea, recopilan algunas palabras o algunas ideas, las conjuntan, las analizan, pero realmente todavía falta demasiado. Creo que la inteligencia humana, el papel de los periodistas, el papel de aquellas personas que estudian y que combinan datos, todavía es muy superior a lo que puede hacer la inteligencia artificial. Creo que sí va avanzando a pasos importantes, pero no creo que jamás podamos llegar a igualar estas capacidades, estos sentimientos, estas emociones. Una máquina,
una máquina puede cumplir ciertas funciones, ¿no? Pero en la escuela ni siquiera este tipo de plataformas, sí puede, si un maestro no revisa bien, pues puede decir, no, pues sí, tiene un 10, ¿no? Pero en realidad es interesante qué tan sencillo es ver cuando alguien está haciendo un trabajo y cuando alguien está juntando, copiar y pegar. Bien, Guadalupe. Víctor Ronquillo, pues luego de este breviario cibernético espiritual, había un libro que se llamaba, pero desde hace 15 años, que se llamaba algo así como Las máquinas espirituales, y la gran discusión es en qué momento la acumulación de información que pueden llegar a tener las máquinas, las computadoras, puede generar la espiritualidad que con frecuencia se la asignamos casi a una atribución o a un don divino, el tener una espiritualidad como seres humanos. Pero hay quienes dicen la espiritualidad es la acumulación de información, la capacidad de procesarla, y una máquina podría llegar a tener sensibilidad, sentimientos. Larga discusión. Pero Víctor, vamos entrándole al tema de los asuntos que también están muy movidos. ¿Cómo viste, Víctor? Tomás Yarrington sentenciado a 9 años de cárcel en Estados Unidos por lavado de dinero. 9 años, poquitos como Javier Duarte de Ochoa en Veracruz, que también fue sentenciado solo a 9 años. ¿Cuál es tu opinión, Víctor? Bueno, lo último que añadiría sobre con lo que iniciamos el programa, Julio, es que yo le preguntaba a ese sistema de integración de información, que eso es, si era capaz de un pensamiento original primero. Pues no, él mismo respondió que no. Ese pensamiento original está dado a partir de eso, de la sensibilidad, la creatividad humana y 2 sentidos fundamentales que yo reivindico, ¿no? El sentido del amor, que es muy importante y que nos hace seres humanos, y el sentido del humor, que también nos hace seres humanos, ¿no? Y eso da una perspectiva singular. Pero bueno, volviendo a la realidad terrible, ¿no? Que nos acecha cuando entramos en esas conversaciones. Bueno, mira, creo que al final de cuentas, ahora hace un rato con Pablo Ferri, excelente reportero del País, había una pregunta que él hacía y que tú también hacías, Julio, es ¿qué está pasando en Tamaulipas, no? Lo que está pasando, dicho de una manera pues muy sintética, muy pragmática, tiene que ver con eso, ¿no? Con la conjunción desde hace décadas, o parte incluso sustancial del sistema político mexicano, del poder criminal con los poderes fácticos del crimen organizado, de la economía del delito, ¿no? No podemos explicar la realidad de Tamaulipas, lo que ha pasado en las últimas décadas sin estos elementos. El personaje de Tomás Yarrington es un ejemplo de cómo esto continúa en un proceso terrible de degradación que entraña mucha violencia, porque al final de cuentas esto repercute pues en la vida de las personas, en lo cotidiano. No voy a entrar en detalles de anécdotas que me ha tocado vivir en Nuevo Laredo, en Reynosa, en Matamoros, pero creo que esto es así. En el caso de Yarrington, bueno, acepta, lo declaran culpable de lavado de dinero, pero hay otros delitos que lamentablemente no concurren a esta sentencia mínima, ¿no? Y que son sin duda esta vinculación evidente con el crimen organizado. Hoy leía yo una columna de una persona que tú conoces muy bien y que se llama Julio Hernández, que hace un recuento, ¿no? De la presencia y de la gestión de los recientes gobernadores en Tamaulipas. Y por otra parte, atendiendo a la buena memoria de Ricardo Ravelo, habría que encontrar estos nexos, ¿no? Entre este proceso de aparición de terribles fenómenos sociales y violentos como la irrupción de los Zetas y el periodo de gobierno de Tomás Yarrington, ¿no? Creo que este personaje además
marca en mucho el sentido de las complicidades cada vez más profundas, cada vez más sólidas y cada vez más generadoras de esta degradación social que vivimos hasta el día de hoy. Claro. ¿En qué se parecen Yarrington y Cabeza de Vaca? En mucho, y se parecen también en que de alguna manera los dos representan no solamente estas complicidades, sino la posibilidad de que estas complicidades se gesten al más alto nivel, con la presencia de estos personajes como candidatos a la presidencia de la República, como ocurrió con Yarrington en el pasado y puede ocurrir con García Cabeza de Vaca en el futuro. Bien, Víctor. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas de esta sentencia de 9 años a Tomás Yarrington? Y la pregunta que nos hemos hecho aquí y que hoy seguimos haciéndonos, ¿qué pasa en Tamaulipas? Gobernadores en la cárcel, narcopolítica constante. ¿Qué opinas, Ricardo? Bueno, lo de Tomás Yarrington es sorprendente, en realidad por el cúmulo de delitos que se le imputaron desde el 2012 más o menos, cuando empezó a ser investigado, pues se esperaba que la pena fuera todavía mayor. Hay que recordar que la investigación en contra de él empezó en México, precisamente oficialmente en el año 2012, aunque hay datos, evidencias, y la misma PGR en su momento declaró a través de sus funcionarios que las relaciones del narcotráfico y Yarrington empezaron a ser conocidas desde el año 93, cuando fue alcalde de Matamoros. Y obviamente pues se mantuvo impune muchos años. Finalmente le libran órdenes de aprehensión, y esto hace que Yarrington de la noche a la mañana desapareció del mapa político, del mapa público. No se supo de él durante 5 años, hasta que en el 2017 fue capturado en Florencia, en Italia. Y obviamente la lista de delitos era muy, muy grande. Era lavado de dinero, en efecto, era fomento al narcotráfico, protección a cárteles de la droga, enriquecimiento ilícito, y al lado de él pues se habían operado una amplia red de testaferros, que luego lo fueron del sucesor Eugenio Hernández, también hoy preso, en espera de una definición de su extradición a Estados Unidos, donde debe de enfrentar un cargo por lavado de dinero, porque no ha acreditado el origen de $30 millones. De tal suerte que, bueno, lo que yo preguntaba el otro día a través de redes es si realmente pactó, colaboró con las autoridades de Estados Unidos, porque me parece una pena muy menor para el tamaño de personaje que nos fue mostrado a través de los expedientes oficiales. De tal manera que pues esto se puede convertir en 5 años. Es decir, es un caso muy parecido al de, curiosamente, al narcotraficante Ociel Cárdenas, a quien relacionaron con Yarrington, que fue sentenciado en secreto, y que hoy, bueno, está a algo así de 6 años de salir de la cárcel. Y Yarrington, pues, corrió la misma suerte, ¿no? Esta pena menor, pues, lo podría poner en la calle en poco tiempo, porque, sí, bueno, todavía es apelable muchas cosas, el comportamiento cuenta, etcétera, y si sigue colaborando, pues, bueno, seguramente esto más adelante nos podríamos llevar otra sorpresa de cómo se pulveriza esta sentencia de 9 años. Bien, Ricardo. Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué opinas sobre esta sentencia a Tomás Yarrington? ¿Qué mensaje, qué nos indica de lo que pasa y sucede en Tamaulipas, Guadalupe? Lo que sucede en Tamaulipas y lo que sucede con el sistema de justicia estadounidense. Estos 9 años, recordemos que el acuerdo que se hizo con el gobierno de los Estados Unidos, donde él solamente se declara culpable de uno de los muchos delitos, ¿no? Que incluían, además de
de blanqueo de dinero, asociación delictiva, fraude bancario, tráfico de drogas, de diferentes maneras, ¿no? Y solamente él se declara culpable de uno, que es conspiración para lavado de dinero. Y esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque supuestamente se había hecho una investigación, como también supuestamente se hizo una investigación de años en el caso de Salvador Cienfuegos, en el caso de Genaro García Luna, pero Genaro García Luna decide irse a juicio y Tomás Yarrington, sí, muy bien, como lo dice Ricardo Ravelo, pues es parecido porque los acuerdos son entre abogados y son tras bambalinas. Y bueno, finalmente terminan pues en pocos años y pues no sé cuánto tiempo Yarrington tenga que estar en prisión de hoy en adelante, porque parece ser que en el 2015 podría salir, porque tiene que cumplir 85% de la sentencia, porque hay consideraciones como la buena conducta y bueno, una serie de cuestiones de cuando ellos están ahí. Él fue arrestado en Italia en el año 2017, si no mal recuerdo, en abril. Y bueno, ya lleva 5 años. Estos 85 años, pues él puede salir en 2015, si no calculo mal, ¿no? Y no sé qué otros acuerdos tenga con la fiscalía, si quiere ser testigo cooperante o testigo protegido. Si no mal recuerdo, él está acusado de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita en México. Entonces no sabemos si él va a quedar libre, si se va a optar por someterse a un programa de testigo cooperante o testigo protegido en Estados Unidos, no lo sabemos, pero sí es muy probable que salga pronto. ¿Qué es lo que los estadounidenses no quieren que se sepa? ¿Por qué negocian? ¿Por qué? Porque pues, supuestamente es para tener más información de otro tipo de personas, para seguir con este círculo de nunca acabar, ¿no? Los narcotraficantes en juicios, acusan a otro narcotraficante, otro político, y nunca termina esto y siguen más narcotraficantes y juicios, y bueno, es una guerra que nunca va a poder ser ganada. Me llama mucho la atención. Creo que aquí se reviven algunos personajes clave, Marisela Morales y nuestro favorito Barrios Mujica, que es el actual fiscal general de Tamaulipas. Fiscal general del estado de Tamaulipas. Aquí es una cuestión interesante y yo escribí una columna hace un par de años que se titula El que a hierro mata, a hierro muere. Aquí podría ser una columna bastante controvertida porque de alguna forma no tenemos muchas pruebas de esta gran conspiración para traficar drogas de estas personas muy corruptas. Pero bueno, es interesante cómo en el libro que escribió Ricardo Ravelo en el año 2019, Ociel, Vida y Tragedia de un Capo, habla de una llamada telefónica que recibió Carlos Loret de Mola el 8 de octubre de 2004 en su programa de Televisa Primero Noticias, ¿no? Y ahí Ociel Cárdenas informa y dice que José Luis Santiago Vasconcelos, que por cierto murió en este avionazo famoso, donde también murió Juan Camilo Mourinho, y él en ese tiempo era el subprocurador de investigación especializada en delincuencia organizada, y luego le cambian el nombre a Seido, cuando Marisela Morales la estaba encabezando. Y entonces aquí, supuestamente, él dice en esta llamada que José Luis Santiago Vasconcelos lo estaba presionando para incriminar a Tomás Yarrington de tráfico de drogas. De nuevo, la Fiscalía estadounidense acepta que él no es un traficante de drogas, y eso es bien importante, pero sí recibe dinero de personas corruptas y ahí compra sus departamentos de la Isla del Padre, y esta cuestión que les interesa a los estadounidenses, finalmente se quedan con esos activos de 3.5 millones de dólares, que tampoco es una cantidad, obviamente para mí es una cantidad enorme, ¿no? Pero bueno, los montos que se discutieron en el juicio de Genaro García Luna, supuestamente solamente por el tema del narcotráfico, que es lo que le compete a Estados Unidos, es muy importante, ¿no? En el tema de lavado de conspiración para lavado de dinero, en el caso de Yarrington, pues es importante para ellos porque las compras fueron hechas en Estados Unidos. Sí. Me llama mucho la atención todo esto. Y bueno, escribí una cuestión que siempre me ha llamado la atención, ¿no? Porque digo, y lo voy a leer porque me parece importante, solamente para poner esto en la mesa y luego seguimos hablando, ¿no? De Marisela Morales y podemos especular, ¿no? O sea, nosotros nunca
estuvimos dudando, ¿no? ¿Cómo dudar del gobernador acusado de ligas con el cartel del Golfo? ¿Cómo dudar que él protegió y que era un Z también? ¿Cómo dudar que Salvador Cienfuegos sea el padrino? ¿Cómo dudar que Genaro García Luna tenía vínculos con el Chapo Guzmán, aunque realmente no se presentan estas pruebas, ¿no? Esto todo es cómo lo arma la fiscalía. Es interesante, ¿no? Nos hace pensar como un teórico de la conspiración o un estúpido, pero bueno, podemos seguir hablando un poco más sobre lo que esto implica, ¿no? Muy bien, Guadalupe. Víctor Ronquillo, hay otro tema también localizado en Tamaulipas, pero pues iba a decir de otra índole, pero en el fondo pues todo está absolutamente interrelacionado, que es el tema de la ejecución de los 5 jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Pero llama mucho la atención que Alejandro Encinas ayer confirmó que ni estaban armados ni se enfrentaron a militares y dijo que con independencia de lo que fueran estas personas, pues que no es, desde luego que tienen que pagarse las culpas de quienes los ejecutaron. ¿Qué opinas de esta postura de Alejandro Encinas y en el fondo, pues el señalamiento claro de la responsabilidad de los militares? Víctor. Bueno, creo que la posición de Alejandro Encinas es encomiable y me parece absolutamente justa, ¿no? Y creo que otra vez Encinas va a enfrentar, como sucede en el caso de Ayotzinapa, pues a las Fuerzas Armadas, al Ejército y a lo que podemos considerar lo más oscuro de estas fuerzas, ¿no? Que seguramente dentro de las Fuerzas Armadas, dentro del Ejército, siguen existiendo grupos de poder enormemente oscuros, vinculados a lo que ha sido el Ejército a lo largo de décadas, ¿no? Una fuerza represiva, una fuerza que lamentablemente a lo largo de su historia ha tenido eventos francamente deplorables, desagradables y dramáticos, ¿no? Y creo, por otra parte, hay mucha información generada por Pablo Ferri al respecto. La entrevista que tú realizaste con él es una entrevista pues muy ilustrativa, ¿no? Sobre lo que pudo ocurrir, sobre la opacidad de estos hechos. Yo agregaría a esos comentarios de Ferri, a los tuyos también, Julio, que bueno, habría que preguntarse qué. Bueno, ya se quedó ahí Víctor pasmada su comunicación de internet. Y bueno, pues vamos a pasar en lo inmediato con Ricardo. Ricardo, ¿qué opinas de este tema? Alejandro Encinas, sus declaraciones y pues una larga controversia entre poder político civil, representado creo yo en este caso por el propio Encinas, y el poder militar que incluso tiene en la mira judicial al propio Alejandro Encinas. Ricardo. Sí, mira, es muy polémico este caso, pero me parece que, como dijo Víctor, es bastante encomiable, es reconocible la posición de Encinas de decir fue una ejecución y a manos de militares. Y obviamente, independientemente del resultado que arroje la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tomó cartas en este caso, pues evidentemente que la sola afirmación contundente de Encinas, que parece irrefutable, pues pone en entredicho la versión militar, la que leímos hace unos días, precisamente aquí, el comunicado donde justificaban las acciones la Secretaría de la Defensa Nacional, dando a conocer que aquellos chicos se echaron a andar a toda velocidad con luces apagadas, que no hicieron caso del llamado, etcétera. Pero bueno, después de esto vino la acción de dispararles, y esto es lo que todavía no se explica a detalle, ¿no? O sea, ¿cuál fue la razón por la que fueron asesinados? Dice Encinas, fueron ejecutados. Ahora, entiendo que la investigación todavía va a llevar un tiempo, porque precisamente Encinas plantea de que se tiene que indagar qué papel jugó la línea de mando de la que dependía este grupo de militares,
¿Y por qué dispararon? Es decir, recibieron la orden, solicitaron orden, ¿quién dio la orden de disparar? Es decir, los militares, si algo se han caracterizado en este gobierno de López Obrador, es precisamente por no dispararle a los delincuentes. Tienen prohibido hacerlo, a menos que sean provocados y tengan que repeler el fuego. Pero la política criminal es cero violencia, de tal manera que esto se sale del patrón, se sale del esquema gubernamental de la política anticrimen que ha planteado el presidente, de tal suerte que, bueno, pues creo yo que con base en estos elementos y lo que seguramente ya conoce a detalle, pues Encina afirma contundentemente que fue una ejecución. De tal manera que es muy preocupante, porque, bueno, tú lo decías hace rato, no es la primera vez que pasa esto. Ahí están algunos casos de terror, de las llamadas ejecuciones extrajudiciales, el caso Tlatlaya, por citar uno de los que se me viene a la memoria ahora, donde se exhibe el uso de la fuerza de los militares, ¿no? Antes de investigar, antes de checar, antes de consultar, pues activan sus armas sin considerar que están asesinando personas inocentes. Bien, Ricardo, gracias. Guadalupe, ¿qué es lo que opinas sobre este tema de Nuevo Laredo y las declaraciones del subsecretario Encinas y de la lupa necesaria sobre el poder militar? Sí, esto nos dice demasiadas cosas. Aquí habíamos planteado diferentes hipótesis e inclusive la audiencia ya tenía una idea, ¿no?, de lo que supuestamente sucedía en la opinión pública. Pues una parte importante ya presentaba a estos muchachos, a estos jóvenes, como parte del cartel del noreste, ¿no? En un país donde aún no se hace justicia, donde se fabrican culpables en el estado de Tamaulipas, siempre hay que tener muchísimo cuidado. Aquí nosotros vamos, y siempre lo hemos hecho, por el tema de la procuración de justicia en el país, ¿no? Nunca es suficiente, hay juicios en Estados Unidos, en otras partes del mundo, y nunca se sabe bien cuando hablamos de temas tan escabrosos como la delincuencia organizada, ¿no? Y más en países como el nuestro, donde muchas de estas investigaciones, donde ha habido montajes y todo este tipo de cuestiones. Pero el hecho de que el subsecretario Encinas se haya posicionado de esta forma, pues nos habla de muchísimas cosas. Y esta protección tan importante al ejército, este apoyo que se tiene al ejército, que se empiecen a repetir este tipo de eventos, como se ha expresado, ¿no?, en la diferente cobertura de esto. No sabemos realmente, y él tampoco sabe, quién fue el que dio la orden, se va a seguir investigando, y esto pues también remonta al caso de Ayotzinapa, ¿no? La participación de las Fuerzas Armadas, del Ejército, una fuerza represiva, en lo general, que está en las calles y que tiene el monopolio de la seguridad pública en el país. Entonces, también pareciera ser que dos de los sobrevivientes hablan de que inclusive se les sigue disparando, que los cuerpos ya estaban en el piso. Esto habla de una brutalidad. Obviamente, se habló desde la creación de la Guardia Nacional, que el tema de la Guardia Nacional, ¿no? Porque tenemos al Ejército y a la Guardia Nacional, la policía, y todo bajo el mismo paraguas, que son las Fuerzas Armadas, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina Armada de México en las calles y la Guardia Nacional bajo la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero lo que sucede es que supuestamente estos dos muchachos dicen que esto sigue pasando. Y eso no es la primera vez. También recordamos que en Nuevo Laredo, años antes, si no me recuerdo, en 2019, ahí sí hubo un esfuerzo por parte de las fuerzas del orden, en este caso de la policía de Tamaulipas, para hacerlos pasar por narcotraficantes, ¿no? Hasta les quitaron la ropa, donde murió una mujer embarazada, una muchacha embarazada, también en esta ciudad, ¿no? Y donde, bueno, también la sociedad civil, en este caso Raimundo Ramos ha sido muy vocal en este sentido, y por el otro lado hay una serie de personajes que lo vinculan a él mismo con la delincuencia organizada. Estamos en un momento muy enrarecido, donde hay,
y además, a mí lo que me preocupa es que personas como el señor Gutiérrez, ¿no? ¿Cómo se llama? Gutiérrez Pliego, César Gutiérrez. Muy desafortunadas las declaraciones cuando se culpa y se quiere defender al ejército, sea lo que sea. Quiero poner el tema de Gutiérrez, de César Gutiérrez, porque él mismo puso un tuit en ese momento diciendo, miren, no que no sabían, y entonces, bueno, un video, cuando estábamos diciendo en este foro, bueno, ahí ha habido muchos videos, en Tamaulipas es la guerra de los videos, la guerra de las comunicaciones, la guerra de los tuiteros, la guerra en el ciberespacio y la guerra utilizando estos mecanismos se ha utilizado en todos estos años, de una guerra, un conflicto de alto impacto impresionante, ¿no? Pero tenemos estas dos caras, ¿no? Por un lado, no estamos seguros y por otro lado, están estas acusaciones que podrían dar espacio, ¿no? A que las investigaciones se hagan con montajes para defender con todo a las Fuerzas Armadas y a aquellos personajes. En este caso yo no puedo decir nada de Raimundo Ramos, a mí no me consta absolutamente nada, pero me parece muy importante las veces que él ha hablado de estos abusos por parte de las autoridades, por parte de las Fuerzas Armadas, en el sentido del abuso a los derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, creo que Encinas de alguna forma nos da un poco más luz. Y bueno, el caso de Ayotzinapa sigue sin resolverse. Tomás Herón sigue en Israel, y en esta administración y en otras administraciones, pues se han sembrado evidencias, se han fabricado culpables, y es difícil a veces saber quién es el culpable y quién no. Pero parece ser que nos falta mucho en el tema de construcción de instituciones y en el tema de procuración de justicia en el país. Bien, Guadalupe, gracias. Víctor Ronquillo ha regresado luego de haber sido abducido por los sistemas de internet que lo sacaron de pantalla cuando estaba más emocionado en su alocución. Sí. Víctor, ¿quieres terminar en algún minutito lo que estabas hablando? Sí, porque sabes que muy rápidamente, porque era lo más importante. Lo más importante tiene que ver con qué pudo ocurrir. Y a mí hay dos posibilidades que son evidentes de acuerdo a los hechos, de acuerdo a la información que se ha publicado. Por una parte, bueno, pudo haberse tratado de un accidente de manera entrecomillada que se da en un territorio de auténtica guerra. Hemos hablado aquí de que hay expresiones de las guerras del siglo XXI que se dan en diferentes ámbitos. Obviamente, Tamaulipas es un escenario de esas guerras del siglo XXI, y obviamente habría que pensar que ese accidente tuvo que ver pues con los constantes enfrentamientos que se dan en el estado de Tamaulipas. Ferri ya recordaba hace un rato en la entrevista que realizaste cómo en Tamaulipas es el estado en donde se ha dado el mayor número, un número creciente, por cierto, de enfrentamientos entre el ejército, las Fuerzas Armadas, porque hay que incluir a la Marina y a la Guardia Nacional, frente a grupos del crimen organizado. Esto es una verdadera realidad de la guerra, y yo apuntaría que también una guerra que tiene como víctimas a los pobres, a los que no han tenido oportunidades, jóvenes sin horizonte en la vida. Lo otro, que también es muy posible que haya ocurrido, es sin duda una ejecución planeada, una ejecución llevada a cabo con diferentes intenciones. Una intención pudo haber sido pues simplemente celebrar de manera terrible y dolorosa la venganza, porque al final de cuentas, de acuerdo a la información que se tiene sobre estas 5 víctimas, pues tenían vinculación con un grupo del crimen organizado, con el Cártel Noroeste, de acuerdo a la información que se ha publicado por diferentes medios. AFP precisó algunos detalles, el propio Reforma, en fin. Y bueno, pues seguramente podría haber cuentas pendientes que se cobraron de una manera brutal y atroz. Y la otra, que también es muy posible, bueno, quizá, y esto también entra en el terreno pues de la especulación, nos encontramos otra vez
con lo que pueden ser escenarios de limpieza social. Esto ha ocurrido ya en otros momentos en nuestro país y ha ocurrido también en Tamaulipas. Y bueno, eso era lo que yo quería pues argumentar en relación a este evento, Julio. Bien, Víctor, bueno, Guadalupe, por favor. Sí, yo quiero decir una cosa, porque sí he escuchado muchas pues, opiniones en este sentido, ¿no? Cuando se trata de alguien supuestamente vinculado a un grupo criminal, pues los mataron por criminales. Creo que esto es muy delicado, ¿no? Es muy delicado porque realmente no sabemos, porque lo mismo pasó con los 4 estadounidenses que fueron que fueron secuestrados en Matamoros, 2 de los cuales fueron asesinados. Bueno, pues estaban ahí porque estaban haciendo algo malo. Bueno, independientemente de que estuvieran relacionados, que hubieran tenido antecedentes, o que en el caso de los estadounidenses, o en este caso de estos muchachos que pueden pertenecer a un grupo, no es difícil, ¿no? Pero no podemos adelantar juicios y tampoco se puede decir, pues se lo merecían porque el ejército sabía que eran de un grupo. No, el ejército no puede hacer este tipo de cuestiones. Y supuestamente lo que dijo el subsecretario es que no iban armados. Independientemente de que ellos estuvieran vinculados con algún grupo u otro, no estaban armados, no estaban enfrentándose a las fuerzas del orden, y esto es una atrocidad. Y de cualquier forma, o sea, realmente se les arresta, o si estuvieran haciendo algo malo, y bueno, que se siga un debido proceso. Pero creo que en este país ya hemos sobrepasado esta forma de hacer justicia, y es, no, pues eran criminales, pues que los maten. Y creo que esto no es lo que debe ser en ningún país que se dice democrático, donde deben funcionar las instituciones. Nos quedan unos 17 minutos en la parte final de esta mesa, casi que yo ya voy a colgar el micrófono, los voy a dejar a ustedes, que ustedes digan el tema y las intervenciones que deseen, porque hay un chorro de cosas que todavía podemos avanzar en ellos. ¿Quién quiere iniciar con el tema que desee? Bueno, yo quería apuntar nada más algo en relación con lo que quedó pendiente ahí del tema Yarrington, con lo de Marisela Morales. Es un personaje que se ha mantenido en la impunidad, porque resulta que ahora los abogados de Tomás Yarrington anunciaron que van a presentar una demanda en su contra para llevarla a juicio político, precisamente porque la acusan de fabricar expedientes, testigos falsos. Durante su etapa como titular de la CEIDO después, y a la postre como titular de la PGR, extinta PGR, Marisela Morales fue pues muchas veces señalada de usar a testigos protegidos, por ejemplo al Pitufo, Geraldine, Ángeles, entre otros muchos, para incriminar a personajes de la política vinculados al narcotráfico, que pues a la vuelta de algunos años recuperaron su libertad porque las acusaciones no se sostuvieron. Y recuerdo, por ejemplo, precisamente en el caso de Javier Herrera Valles, también ocurrió lo mismo. Le cuadraron el expediente con testigos falsos, lo encarcelaron, y él sí presentó una denuncia para que fuera investigada, y nunca fue investigada. Por el contrario, Felipe Calderón la premió precisamente enviándola a Italia como cónsul, y esta mujer pues tiene una cuenta pendiente con muchos casos aparentemente injustos, donde personajes de la policía, exalcaldes, etcétera, pues fueron acusados falsamente, y siempre exigieron que ella fuera castigada, y hasta la fecha pues se mantuvo a la sombra del ejército con el general Maceo de la Concha, y a la sombra de Felipe Calderón. Bien, Ricardo. ¿Guadalupe? Es que yo quería seguir el tema, por eso. Sí, no quiero nada más hablar, quería seguir el caso de Marisela Morales, ¿no? Recuerden que cuando fue cónsul, es bien interesante, ¿no? Ella en 2013 tiene que ir a declarar, ya había todo
Aquí tanto Irving Barrios como ella estuvieron encargados de varios de los casos, o sea, recordemos el michoacanazo, ¿no? Este tipo de siembra de pruebas, ese fabricar culpables, pero... Y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Es bien interesante y cuál fue el papel también de Marisela Morales en la investigación que hicieron los fiscales estadounidenses. Sería muy interesante, ¿no? Ella ha estado protegida. Yo creo que sí sería muy bueno llamar a juicio o hacer una investigación más a fondo de lo que han hecho personas como Marisela Morales, como lo hizo en su momento Genaro García Luna, como lo hace. ¿Cómo es posible que vayamos a creer que la investigación que se hace sobre los 4 estadounidenses y una mujer mexicana, porque además esa mujer mexicana nadie la cuenta entre los, bueno, muy pocas personas lo cuentan entre los abatidos en la ciudad de Matamoros, como si hubiera ciudadanos de primera, que son los estadounidenses, y ciudadanos de segunda, que son los mexicanos, ¿no? Las 5 personas que pues resultaron o muertas, 3, y los 4 estadounidenses secuestrados. Entonces, ¿quién va a creerle a Irving Barrios Mojica, que trabajó para Marisela Morales? No sé cuál es la relación de ellos, pero trabajó para Marisela Morales y ha estado en el gobierno de Calderón. O sea, estaba Genaro García Luna con sus montajes, también la fabricación de pruebas. Esto es un modus operandi de un grupito, no nada más quiero decir el calderonismo, pero definitivamente es un grupo que estuvo vinculado al calderonismo, obviamente, ¿no? Que tenían un modus operandi. Marisela Morales, el tema del Grande, el tema de Tomás Yarrington, porque la justicia estadounidense le está dando la razón a Tomás Yarrington Rubalcaba. Esto es una cuestión importantísima, porque él se declara culpable de los demás delitos y lo aceptan. No, perdón, se declara inocente, culpable solamente de conspiración para lavado de dinero. Tomás Yarrington no es narcotraficante, como dijo Ociel, que lo quería culpar José Santiago Vasconcelos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo creo que el tema de Irving Barrios es tremendo. Todas las acusaciones que he estado recopilando de que él ha fabricado pruebas a los periodistas del Nuevo Laredo, a Jorge Fernández González, todas estas personas que están en la prisión supuestamente, bueno, también a Susana Prieto Terrazas. Creo que Marisela Morales, Irving Barrios Mojica y sus jefes nos deben una explicación. Genaro García Luna, bueno, más bien el presidente, que era el jefe de Marisela Morales, porque parece ser que ellos no operan solos. Irving Barrios no operó solo. Irving Barrios operó bajo la tutela, bajo las órdenes de Marisela Morales. Vamos a llamar a esa señora. Me parece muy importante que los abogados de Tomás Yarrington llamen a cuentas a esta mujer y que se llame a cuentas a Irving Barrios Mojica de todas las acusaciones de fabricación de pruebas en el estado de Tamaulipas. Yo no le confiaría esta investigación por nada del mundo a ese señor. El Tamaulipaso, el Michoacanazo, claro. Todo lo que está haciendo es una atrocidad. Sí. Víctor, Ricardo, ¿algún tema que quieran comentar? Bueno, yo le quiero entrar decididamente a una nota publicada en La Jornada el lunes, ¿no? Se da a conocer una información que me parece muy importante y que ni siquiera en La Jornada se destacó. Era una nota de primera plana. Se dio a conocer el informe de cooperación en seguridad México-Estados Unidos de la iniciativa Mérida al Pacto Bicentenario, al Marco Bicentenario. Y resulta que esta información capturada por el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos establece que se han gastado más de 8.621 millones de dólares, 8.621.8 millones de dólares desde 2000 a 2022. Y bueno, aquí lo primero es preguntar si este gasto en términos de seguridad, de cooperación, entrecomilladamente, entre México y Estados Unidos, ha sido eficaz y cuáles han sido sus resultados y cuál ha sido su propósito, ¿no? Yo recuerdo a mi amigo Osvaldo Zavala diciendo algo que me pareció fundamental en ese momento y que ha resonado en mi cabeza a lo largo de varios meses, ¿no? Si la guerra del narco de Felipe Calderón tenía como finalidad
la ocupación militar del país, como ocurrió también con parte del continente, con la Operación Colombia y distintas acciones, por ejemplo, en Honduras, pues sin duda, esa guerra del narco llevó al triunfo a la estrategia de Estados Unidos. Esa es una primera pregunta. Y luego lo otro, con lo que yo lo quiero relacionar, es que la mayor parte o una buena parte de este gasto, 1.500 millones de pesos, se gastaron justo cuando Felipe Calderón llega al poder. De manera ilegítima, es cierto, busca la legitimación, pero también a partir de esa búsqueda de la bueno, eso que ya me entendieron ustedes, pero a partir de ello, sin duda, lleva adelante esta estrategia fraguada en los sótanos del poder y del Pentágono en Estados Unidos, que es la securitización del continente americano con fines del control de sus territorio y de sus recursos. Sí. Llama la atención, ¿no? El que buena parte de esos recursos sean gastados y hayan beneficiado a los contratistas de la guerra y a la industria armamentista. Bien, bien, Víctor. Ricardo Ravelo, ¿algún tema que quieras tocar, por favor? Bueno, yo voy a hacer un comentario en relación con un rumor, algo bastante ruidoso por ahí que chequé hace unos días. Me dicen que a raíz de la reapertura del caso Colosio, que el próximo año se cumplen 3 décadas del magnicidio, pues el nuevo fiscal Abel Galván Gallardo se puso a trabajar, llevó a cabo algunas diligencias, interrogó a los abogados de Aburto, interrogó a otros exfuncionarios de entonces, y bueno, pues el caso hay que recordar que se reabrió precisamente por la denuncia que presentó Aburto, en la que dice que fue torturado el día que lo detuvieron, y que antes de que lo presentaran con el Ministerio Público, lo llevaron a una casa de seguridad en playas de Tijuana, donde, entre otros, apareció ahí Manlio Fabio Beltrones, por órdenes de Salinas, y que fue torturado. Esto lo ha negado Manlio Fabio Beltrones. Dijo que cuando él llegó, Aburto ya no estaba ahí, en Tijuana. Sin embargo, Aburto ha reiterado que Manlio Fabio estuvo presente en la tortura y que posteriormente a ese interrogatorio llevado a cabo mediante el uso de la fuerza, fue presentado ante las autoridades, donde ya formalmente hizo su declaración. Entonces el dato que me pasan es que se está construyendo, y ya va muy avanzada, una posible orden de aprehensión contra Manlio Fabio Beltrones, precisamente por este caso. Y esta sería, de confirmarse, la fuente con la que lo consulté, pues es bastante confiable. Me dicen que están a cosa de nada de librar la orden de aprehensión, y posiblemente después de esta sigan otras. Le pregunté a mi fuente, ¿habría alguna orden de aprehensión contra Carlos Salinas? Entonces me dijo, todo es posible, el caso se reabrió y va a haber muchas sorpresas, porque pues parece que le quieren dar un giro drástico, ya se lo están dando de hecho, pero falta que esto se haga oficial y veamos las acciones que va a tomar el área de investigación a cargo del fiscal Galván Gallardo, que es el que retomó el caso después de que había sido cerrado tras 28 años de investigación, en la que solamente se llegó a la conclusión de que Aburto fue el único autor de la muerte de Colosio. Bien, Ricardo. Bueno, pues estamos ya en la parte final de nuestro programa. Vamos viendo. Víctor Ronquillo, postrecito, ¿hay algún tema que quieras agregar?
No, bueno, decir que es justo, ¿no? Yo creo que es muy importante y que de acuerdo a lo que hemos visto ha ocurrido en este gobierno, sin duda es muy posible lo que menciona Ricardo Ravelo, ¿no? Por otra parte, pues solamente como postrecito, y perdón por el comercial, pero yo los quiero invitar esta noche a que vean el programa que hacemos en Capital 21, pero es una invitación que tiene que ver sin duda con la exigencia de justicia de lo ocurrido hace ya 15 años, la masacre de Sucumbíos, ¿no? Donde el ejército colombiano perpetra un crimen en el que lamentablemente fallecen 25 personas y entre ellas 4 estudiantes mexicanos. Es un hecho lamentable, pero en el que en este momento existe una posibilidad de justicia por distintas realidades, ¿no? Una de ellas es que el caso ha sido llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la presencia de Gustavo Petro en el gobierno de Colombia, que es fundamental. Este caso se da justamente cuando las fuerzas neoliberales se encuentran en su plenitud en México y en Colombia con el gobierno de Felipe Calderón y el de Uribe. Es un caso que además lamentablemente pues le cercena la vida a cuatro jóvenes, algunos de ellos estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, cierro pues con el comercial completo hoy a las 23 horas por Canal 21 en el programa que hacemos que se llama A Fondo y que es un programa que se considera pues de reportaje y de análisis, Julio. Bien, gracias, Víctor. Guadalupe Correa, postrecito para ir cerrando el changarro. Claro, solamente quiero recordarles que el señor Durazo no puede ver a Manlio Fabio. Y es bien interesante los tiempos, la importancia del estado de Sonora, el señor Durazo yéndose a Washington a vender el proyecto, ¿no? De Plan Sonora. Y bueno, creo que Manlio Fabio Beltrones, sí, todo un gángster, un tipo de la política que se ha mantenido sin ningún problema, ¿no? Se han dicho muchas cosas. Pues ojalá en México sí se hagan investigaciones, sí se reabran los casos, sí se encuentran las pruebas, ¿no? Porque sí, hemos visto mucho ruido y pocas nueces y eso es tremendo. Bueno, por el otro lado, quiero también pues avisarles de un evento que va a suceder en Tamaulipas. Para mí hay 2 estados clave en este momento y él lo ha sido para mí toda mi vida. El estado de Tamaulipas, del 29 de marzo al 1 de abril, se van a festejar los 200 años de la Fundación de Tampico con exposiciones, charlas con influencers, periodistas, historiadores, académicos, soneras y músicos. Ahí voy a estar también acompañando a nuestro amigo Carlos Manuel Juárez de Elefante Blanco, que bueno, obviamente ellos lo organizan con otras organizaciones. Va a ser en The Gas Café Centro Histórico y es el 29 y 1 de abril. Nunca hay que perder de vista estos 2 estados, Sonora y Tamaulipas. Tamaulipas fue y seguirá siendo un estado clave por su localización geográfica, costa, frontera, la forma del estado, su conexión con Centroamérica, con el Golfo, es algo impresionante. Muchos de los temas que hemos estado hablando en esta mesa recurrentemente, pues todos los caminos llevan a Tamaulipas y muchos caminos van a llevar a Sonora también. Es muy, muy importante no perder de vista estos 2 estados y lo que está pasando aquí. Bien, Guadalupe Correa Cabrera, gracias. Ricardo Ravelo, por favor, postrecito para cerrar ahora sí nuestra mesa. Sí, Julio, pues mira, esto que plantea Guadalupe de Tamaulipas, creo yo que en efecto, quizá faltó añadir nada más, independientemente de su privilegiada ubicación geográfica, pues también ha sido el semillero de la narcopolítica en los últimos tiempos, ¿no? Y yo creo que, bueno, esta situación difícilmente se va a limpiar porque, por lo menos en la política actual de México ni de Estados Unidos, vemos que las baterías se enfoquen precisamente a la estructura de poder. Van contra el fentanilo, van a que se frene el flujo, etcétera, pero pues todo esto lo mueven no solamente cárteles, delincuentes, también hay gente detrás, fiscales, empresarios, etcétera, toda una red muy difícil, muy complicada, pero creo que, bueno, en este tema del narcotráfico, creo que todavía hace falta muchísimo por hacer
y con independencia de que se dé un golpe u otro golpe, yo creo, insisto, y esto lo he subrayado, de que mientras esa estructura mafiosa de empresarios y políticos no se sacuda, pues seguirá viendo fentanilo, cocaína y cualquier tipo de droga para aquel país que es el gran mercado boyante, voraz del mundo. Bien, Ricardo, pues vamos a seguir con todos estos temas. Son las 3 de la tarde con 1 minuto, así es que, Víctor, gracias, buenas tardes. Guadalupe, buenas tardes. Ricardo, buenas tardes. Buenas tardes. Nos vemos en la pronta. Buenas tardes, hasta luego. Bye bye. Que estén bien. Hasta pronto.